Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias por esta reunión de oración que hemos tenido hasta aquí. Y en esta noche quisiera comenzar un estudio que es realmente muy importante para la vida del creyente. Y creo que entre este miércoles y el miércoles que viene vamos a poder ver lo más importante de este tema de acuerdo a la palabra de Dios. Les invito a que estemos orando ahora para pedir la sabiduría y la guía del Señor en lo que veremos. Bendito Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque nos entiendes, porque eres un Dios bueno, porque quieres tener una relación con nosotros, porque nos amas. Gracias, Señor, por tu palabra, que realmente en esta noche, al escucharla, podamos ser instruidos por ti, fortalecidos, edificados, consolados y también animados para que podamos vivir esto que aprendamos y también compartirlo con otros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, hoy comenzaré hablando sobre el diezmo. Dios mediante, el miércoles que viene vamos a completar este estudio hablando también sobre las ofrendas. Y hay un tema que para muchos cristianos, como es el diezmo, están luchando y en muchas iglesias ponen demasiado énfasis en diezmar. Al mismo tiempo, muchos cristianos rehúsan someterse a las exhortaciones bíblicas acerca de hacer ofrendas al Señor. Y entonces yo quisiera comenzar este tema diciendo lo siguiente, mis hermanos. Como ustedes habrán podido ver en un cartelito que yo puse ayer, la Biblia nos enseña a través del Nuevo Testamento que el creyente no está obligado a diezmar. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto, mis hermanos, para aquellos que quizás al escuchar esto se pongan contentos o se alegren. Entonces no es obligación, ahora me saco un peso de encima. Lo que vamos a ver a través de la Escritura nos va a comprometer más todavía, mis hermanos, porque lo que el Señor nos enseña a través de este tema es que Dios busca nuestra vida en su totalidad. Dios quiere que nosotros le entreguemos totalmente nuestra vida. El dinero o las ofrendas que nosotros hagamos son parte de nuestra vida, pero lo que a Dios le interesa es nuestra vida, mis hermanos. Diezmar es un concepto del Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito de la ley en la cual todos los israelitas ofrendaban para el tabernáculo y después para el templo, el 10% de las cosechas que cultivaban y el ganado que criaban. Vamos a leer un primer versículo en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, capítulo 27, vamos a buscar allí un texto que es muy importante. Capítulo 27 de Levítico y versículo 30 dice lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Fíjense que aquí en este texto, y que por supuesto hay que leerlo dentro del contexto, porque si uno lee, por ejemplo, el versículo 32 dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es muy interesante leer todo ese capítulo 27 de Levítico para poder entender algunas cosas más, en una forma más completa. Pero estos versículos que yo leí enseñan que el diezmo le pertenece al Señor. Así, todo el diezmo de la tierra, como de la semilla, como del fruto de la tierra, como también de los animales, como hemos visto, el ganado, del rebaño, lo que sea, todo lo que pasa debajo, dice ahí, del cayado,
la 10ª parte será consagrada al Señor. Pero es importante que entendamos lo siguiente, mis hermanos. Esto era una parte de la ley que era obligatoria para todos los israelitas, para todo el pueblo de Israel, para todas las tribus. Yo quisiera que vayamos despacio para que ustedes puedan comprender todo esto que vamos a ir viendo a través de la Escritura. Como dije antes, el diezmo era un requisito de la ley en la cual todos los israelitas debían participar. De hecho, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, se requerían múltiples diezmos. Por ejemplo, había un diezmo para los levitas, había otro diezmo que era para el uso del templo y las fiestas, es decir, para el mantenimiento del templo y para todos los gastos que generaban las fiestas ceremoniales, etcétera, ¿no es cierto? Y había otro que se levantaba o que se juntaba cada 3 años, que era para los pobres de la tierra, para las viudas, para los huérfanos, para aquellos que estaban en necesidad. Y si uno, digamos, de alguna forma establece, digamos, estos porcentajes, uno va a llegar a la conclusión que aproximadamente lo que el pueblo de Israel tributaba en ese tiempo era un 23,5%, quizás un poquito más, ¿no? Por ciento, ¿no? Entonces, uno puede ver que algunos toman el diezmo del Antiguo Testamento como un método de imposición de tributos para suplir la necesidad de los sacerdotes y los levitas, ¿no? del sistema mosaico, ¿no? Yo quisiera hacer algunas menciones generales y después vamos a entrar un poco en los aspectos particulares de este tema, ¿no? Por ejemplo, el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena o aún recomienda que los cristianos se sometan a un sistema legalista de diezmos. El Nuevo Testamento suele, digamos, decir o nos puede indicar que nosotros pongamos aparte, como nos dice 1 Corintios 16:2, algo según nosotros hayamos prosperado. Entonces, la iglesia cristiana, después de Jesucristo, básicamente ha tomado la figura del 10% del Antiguo Testamento y lo ha aplicado como un mínimo recomendado para los cristianos en su ofrendar. Nosotros tenemos que pensar lo siguiente, mis hermanos, y esto es muy importante porque en algunas iglesias se insiste y se predica continuamente sobre el diezmo. Así como nosotros vimos que cuando estudiamos o cuando estamos estudiando la primera carta de Juan, la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos no debemos pecar, y seguidamente Dios a través del apóstol Juan dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no es cierto? Es decir, que si nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Eso no nos da licencia para pecar. Es decir, no es que porque realmente nosotros confesemos el pecado, simplemente está todo solucionado. Dios espera que nosotros no pequemos, y por lo tanto, si hubiéramos pecado, tenemos como ser perdonados de esos pecados a través de nuestra confesión. Del mismo modo, como vimos el miércoles anterior, cuando hablamos del ayuno, nosotros dijimos que el hecho de ayunar no agrega valor para que Dios esté comprometido a responder nuestras oraciones. Dijimos con relación al ayuno que está muy vinculado a la oración, pero el hecho de que ayunemos no es que Dios entonces va a ser movido mayormente por nuestro ayuno a respondernos, mis hermanos. El ayuno es una práctica que nos hace buscar a Dios y que nos consagra más específicamente para el Señor, para dejar de lado aquellos placeres o aquellas cuestiones terrenales o temporales
a las cuales muchas veces le damos mucha importancia, como podría ser el hecho de comer, o cualquier otra cosa de la cual a veces no ayunamos, porque a veces no es solamente la comida. El hecho es que nosotros dejamos de lado todas esas cosas para dedicarnos al Señor. Del mismo modo, mis hermanos, el diezmo no implica, o aquellas ofrendas que demos, porque vamos a ver ahora el tema del diezmo para el pueblo de Israel, no implica que Dios está comprometido a prosperarnos porque nosotros le demos esa parte al Señor. Esta enseñanza de que seremos prosperados si nosotros damos el diezmo era una promesa que estaba dada al pueblo de Israel, mis hermanos. Y yo quisiera, antes de avanzar, dejar claro esto por lo siguiente. Muchos pastores y en muchas iglesias toman el capítulo 3 de Malaquías, y vamos a ir allí, porque yo quisiera leerlo, el capítulo 3 de Malaquías, para exhortar a los cristianos a que no le roben a Dios. El tema de robar a Dios lo vamos a ver el miércoles que viene. ¿Qué significa eso realmente? Pero veamos lo siguiente, mis hermanos, lo que dice el capítulo 3 de Malaquías y versículo 8. Dice así la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice el versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, y resalte esto, mi hermana, mi hermano, la nación toda, me habéis robado. Esto fue algo que Dios dijo exclusivamente a la nación de Israel. Todos los israelitas estaban involucrados en esto que Dios estaba diciendo. O sea que esto no tiene vigencia en el Nuevo Testamento, es para la nación de Israel. Ahora, sucede de que muchos pastores quieren darle mucha importancia a la ley. Ustedes saben que la ley, hay una ley ceremonial y hay una ley moral, ¿no es cierto? Y en muchos casos, tratan de que esta parte que pertenecía a la ley del pueblo de Israel no se esfume rápidamente, porque implica, mis hermanos, y lo digo con toda franqueza a la vez con bastante desazón, de que está el dinero detrás de todo esto, está la búsqueda materialista detrás de todo esto. Y miren, mis hermanos, cuando uno lee los requisitos que, deben tener los pastores, como así también los diáconos, por supuesto debería ser aplicado a todo creyente, pero en el caso de los pastores dice claramente: no codiciosos de ganancias deshonestas. Y yo creo que eso fue puesto porque en el Nuevo Testamento, donde fue dada esta enseñanza, muchos aún querían hablar sobre el diezmo, que ya no pertenecía a la era de la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Y entonces a través de eso generar ganancias deshonestas. Y entonces nosotros debemos saber, mis hermanos, que el diezmo fue algo establecido para el pueblo de Israel. Como leímos antes en el libro de Levítico, eso era importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque había, tres destinos básicamente donde se aplicaba este diezmo, ¿no? Además quiero aclarar lo siguiente, mis hermanos. El diezmo no fue nunca en dinero en el Antiguo Testamento. Siempre era en cosechas, en animales, en frutos de la tierra. Nunca fue en dinero. Y ya vamos a entrar en lo que es después la Iglesia de Cristo y lo que significan las ofrendas y la importancia de ofrendar. Y como dije hace unos minutos atrás, el pueblo de Israel tributaba el 23 y pico % de todo aquello que realmente ellos recibían, aparte de tener ofrendas voluntarias, que eso ya lo vamos a ver, pero ellos tenían que tributar, y esto, como dije antes, algunos lo tomaban como un método de imposición de tributos, ¿no es cierto?, de impuestos. Y si nosotros tuviéramos que realmente imitar la ley, deberíamos hacer lo mismo. Tendríamos que dar más del 23% entonces, no solo el 10%. Pero ese es un tema que lo vamos a ir desarrollando, Dios mediante, el próximo miércoles. Lo que yo quería decir, mis hermanos, que había
digamos, establecidos el diezmo para tres, básicamente, objetivos o destinos, ¿no es cierto? Había una décima parte que Dios había designado para que fuera directamente a los levitas. La tribu de Leví no recibió heredad en la distribución de la tierra prometida, porque Dios había decidido que Él mismo sería su heredad. Qué hermoso es esto, ¿no? Y que por lo tanto los levitas, que eran los sacerdotes del pueblo, debían vivir de la contribución del resto del pueblo, es decir, del resto de Israel. Nosotros vemos que en Números 18:21 dice: y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Este 10%, mis hermanos, que era dado por todo el pueblo, era dedicado exclusivamente para mantener a los sacerdotes y, por supuesto, todo lo que implicaba sus vidas personales, sus familias, sus hogares. Pero esto había sido establecido en el Antiguo Testamento para esta tribu, ¿no es cierto? Después había otro 10% que era dedicado a lo que era la manutención del templo, los gastos que se incurría. Obviamente, como ocurre hoy con la iglesia local, los templos que nosotros tenemos, obviamente hay gastos fijos, gastos eventuales, ¿no es cierto?, por los cuales hay que afrontarlos, ¿no es cierto? Y esto implica también disponer del dinero que justamente es contribuido, y en ese caso en el Antiguo Testamento era contribuido por Israel para todo lo que era estos gastos del templo, ¿no es cierto? Y después había un tercer diezmo que era recogido cada 3 años, ¿no es cierto? Y era dedicado, digamos, precisamente para el sostenimiento de los pobres, de la viuda, de los huérfanos, como se puede leer, por ejemplo, en Deuteronomio 26:12. Vamos a leer este texto, ¿no? Fíjense lo que dice allí la palabra de Dios, Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces le darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y digamos, hay otros pasajes bíblicos como en Levítico 27, Números capítulo 18, Deuteronomio 12, Deuteronomio 14 y también el capítulo 26, donde está un detalle de todo esto, mis hermanos. Así que ustedes pueden buscar allí todo esto referido al sostenimiento, como dije antes, por un lado de toda la tribu de Leví, es decir, los que ministraban al Señor en el templo, también otro 10% dedicado específicamente a lo que serían los gastos, el mantenimiento del templo, el organizar las fiestas, ¿no es cierto? Porque como dijimos antes, había una ley ceremonial donde se llevaban a cabo un montón de ceremonias y de fiestas y de rituales donde generaba, por supuesto, gastos, y eran sostenidos todos esos costos por el mismo pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, y el tercer diezmo que era recogido en el tercer año, que justamente era para ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, y también a los extranjeros, como dice acá, y de esa manera también que en el pueblo no hubiera necesidades. Mis hermanos, yo quiero decir esto con todo mi corazón. El hecho de que realmente el diezmo no esté vigente en el día de hoy, Dios realmente tiene un propósito de bendecir aquel corazón generoso, Como vamos a ver un poco más en detalle el próximo miércoles, la Biblia nos enseña la importancia de dar. Hay muchos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que nos enseñan la importancia de dar. Ahora, muchos, toman
el diezmo, y sobre todo, como dije antes, en algunas congregaciones, en algunas denominaciones, la insistencia en este tema del diezmo, tomando por ejemplo algunos ejemplos de la palabra de Dios, como el de Abraham o como el de Jacob, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Abraham estuvo antes de la ley, es decir, todavía no había una ley que establecía que debía darse el diezmo, ¿no es cierto? Pero en ese caso nosotros podemos leerlo, todo esto en el libro de Génesis, capítulo 14, ¿no es cierto?, cuando nos enseña ahí que, Abraham dio como un regalo a Melquisedec. Esto es un poco más largo para explicar, pero simplemente lo quiero mencionar. Él le dio un regalo que era el 10% del botín que había obtenido de vencer a aquellos pueblos que habían secuestrado a Lot, y que obviamente lo que él recuperó como una actitud de gratitud hacia Melquisedec, que es una figura del Señor Jesucristo, él le regala este 10%. Entonces algunos piensan que el diezmo es obligatorio porque Abraham dio una décima parte, ¿no es cierto?, de lo que había obtenido, ¿no es cierto? Y también está el caso de Jacob, ¿no es cierto?, que él en realidad hizo, como una especie de acuerdo con Dios condicional, porque lo que Jacob quería es que si él, el Señor, si Dios le cuidaba en el camino, lo protegía, no le pasaba nada, podía, crecer, prosperar, todo eso, de lo que él hiciera le iba a dar el 10%. Esto es algo que no surgió de Dios, surgió de Jacob. Surgió de Jacob y era condicional, porque de alguna forma no era una actitud voluntaria de darle a Dios porque realmente él quería darle. Le iba a dar si Dios cumplía con su parte, ¿no es cierto? Entonces, este es otro ejemplo, como el de Abraham, que no pueden sentar patrones normativos con respecto al diezmo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos entender que la iglesia cristiana de hoy no está obligada a diezmar. Por supuesto, como dije antes, las ofrendas que nosotros hacemos deben ser producidas por un corazón generoso. Y por supuesto, en este caso, cuando uno lee, en la ley de Moisés, que era obligatorio dar el diezmo de todo aquello que se cosechaba, de todo aquello que se producía, de todos los ganados, como estuvimos viendo, era algo que evidentemente no era algo surgido del corazón, ni era algo voluntario, mis hermanos. Y Dios enseña a través del Nuevo Testamento que no debe ser así, obligatorio, sino que debe haber una, entrega nuestra voluntaria de corazón a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque obviamente hay muchas personas, muchos hermanos que son egoístas y que no le dan al Señor en lo que ellos son prosperados, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros entendamos que si bien hoy, no estamos comprometidos obligatoriamente a dar el diezmo porque no estamos bajo la ley, sí necesitamos ser generosos con el Señor dando a la iglesia. ¿Y por qué esto, mis hermanos? Bueno, porque obviamente la palabra de Dios enseña que aquellos que, son llamados al ministerio deben ser sostenidos de alguna manera, como nos cuenta el apóstol Pablo en el capítulo 9 de 1 Corintios, ¿no es cierto? Y además también hay gastos que se producen en la iglesia y muchas veces también hay necesidades que cubrir. Y esto uno debe entenderlo de la siguiente manera, mis hermanos. Uno da porque el Señor nos ha dado primero. El Señor dijo en el libro de los Hechos una palabra que está allí, no la encontramos en los evangelios, pero se hace mención al hecho de que el Señor dijo que es más bienaventurado, es más feliz el dar
que recibir, ¿no es cierto? Y esto es muy importante para que nosotros lo podamos entender. Entonces, siguiendo con lo que estamos estudiando o con lo que estamos viendo, yo quisiera, para terminar esta primer parte, decir lo siguiente, mis hermanos. Las razones para diezmar no han desaparecido, a pesar de que el diezmo, como se ve en el Antiguo Testamento, no está vigente. ¿Y por qué esto, mis hermanos? Porque si uno se pone a pensar de que realmente el diezmo está vigente, también deberían estar todas aquellas otras cosas que formaban parte de la ley obligatoria, ¿no es cierto? Si hoy entra una mujer adúltera a nuestra iglesia, no la vamos a apedrear. Si entra un homosexual, no lo vamos a agredir, ni lo vamos a maldecir, como realmente nos enseña el capítulo 18 de Levítico, ¿no es cierto?, donde están las leyes morales, donde allí se decía todo lo que no se debía hacer y cómo realmente Dios veía como abominación muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley impedía que si una mujer estaba en su ciclo menstrual pudiera ir al templo, ¿no es cierto? Y hoy no vamos a dejar a nadie afuera del templo, ni siquiera vamos a preguntar, pero ni siquiera haríamos alguna cosa así aunque supiéramos, aunque la persona supiera, va a ir igual al templo, ¿no es cierto? Entonces, no podemos tomar algunas cosas de la ley y otras dejarlas afuera, ¿no es cierto, mis hermanos? Entonces, cuando se insiste tanto con el tema del diezmo, sin ver todo lo que realmente implica hoy en la Iglesia de Cristo, podemos incurrir en errores. Como dije antes, mis hermanos, hay pastores que amenazan diciendo que si uno no da el diezmo, será maldito, será maldecido. Y mis hermanos, lo vamos a aclarar bien el miércoles próximo, si Dios quiere, para que nadie piense de esta manera. Nadie piense de esta manera. Y cuando terminemos de ver este estudio sobre el diezmo, seguramente muchos hermanos serán movidos a dar más de lo que venían dando, mis hermanos. ¿Y por qué? Porque no será algo que realmente Dios quiere imponer, sino que Dios quiere movernos a que seamos hombres y mujeres de fe y generosos con el Señor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay claros principios establecidos, por ejemplo, en el libro de 2 Corintios capítulo 9, y uno puede leer a partir del versículo 6 que dice así, por ejemplo, el apóstol Pablo. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9 y versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Y dice más adelante, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Miren, mis hermanos, acá el apóstol da una señal de que el que realmente da escasamente segará. Dios no está exigiendo que pongamos un porcentaje, mis hermanos. Dios quiere que demos de nuestro corazón y realmente, de acuerdo como seamos prosperados, podamos dar. Y si lo hacemos generosamente, dice acá, también segaremos. Pero no es porque realmente Dios dice, bueno,
si me das el 10% o si me das 100, yo te voy a dar 1000. No, está diciendo de que realmente Dios ve nuestro corazón. Dice acá claramente el versículo 7 que cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjense que dice no por tristeza, es decir, estoy poniendo esto y realmente, ay, cuántas cosas podría hacer con este dinero, ¿eh? Si yo pudiera usar este dinero para mí, cuántas cosas haría. Y muchas veces, mis hermanos, nos damos cuenta que cuando no damos, eso que pensábamos que nos iba a quedar a nosotros se nos fue por otro lado. Llegó una deuda imprevista o que no conocíamos y un montón de cosas suceden cuando realmente no pensamos en la importancia de dar, ¿no es cierto? Entonces acá dice no por tristeza, no con tristeza, es decir, no demos diciendo, qué lástima, ese dinero lo tengo que poner. No, no lo hagamos con tristeza, y mucho menos por necesidad, como en algunos casos se enseña. Vos pones 100 que el Señor te va a dar 1000. Entonces vos estás necesitado y entonces decís, bueno, acá me enseñaron que yo si pongo esto, Dios me va a multiplicar y me va a devolver mucho más. Error, mis hermanos, eso no puede ser así. Claramente acá el apóstol Pablo está diciendo que no hagamos esto por necesidad, es decir, lo hacemos para que Dios nos dé más. Eso no es así, mis hermanos, eso no está enseñado en la palabra de Dios. Muchísimo menos, mis hermanos, esas enseñanzas acerca de hacer pactos con Dios. Usted pacte con Dios y dele tanto dinero y va a ver cómo el Señor le va a dar una casa nueva, le va a dar un auto nuevo, le va a solucionar esa deuda, la va a sacar. Mis hermanos, eso es pecado. Eso es pecado y es abuso de autoridad de parte de aquellos que enseñan eso, porque no es bíblico. No es bíblico. De hecho, el único que puede pactar y hacer pactos es Dios. Dios es el que hace pactos. El hombre no puede hacer pactos con Dios, no lo puede hacer. Porque el único que hace pactos y es el único que cumple es Dios. Entonces, cuando usted escuche, venga a hacer un pacto, yo he estado en una iglesia en un tiempo donde se me decía a fin de año, usted anote cuál es su necesidad y venga y haga un pacto con Dios y va a ver cómo eso que usted está pidiendo, Dios se lo concede. Miren, mis hermanos, puede ser que en algunos casos haya sucedido que se concedió eso, pero lo que sí estamos seguros que no vino de Dios. ¿Y por qué esto? Siempre recuerdo el caso de Abraham, cuando él, llegando a Egipto, fue con su esposa y él mintió diciendo que era su hermana y el faraón lo empezó a enriquecer, mis hermanos, le empezó a dar un montón de cosas porque él creía que era la hermana de Abraham, ¿no es cierto? Hasta que supimos, la Biblia nos enseña que en revelación de sueño Dios le mostró que no, que ella, Sara, no era la hermana, sino que era la esposa de Abraham. ¿Y cómo termina la historia? Bueno, el faraón lo echa y Abraham se va con todo eso incluso que le había dado animales, camellos, riquezas, oro. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Faraón representa al diablo. Es decir, que el diablo también tiene poder para dar. Claro que tiene poder para dar. Claro que lo hace. De hecho, le ofreció al Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con algunas cosas que creemos que son bendición de Dios y en realidad pueden venir de Satanás. Entonces, terminamos aquí considerando lo siguiente. Dios ama al dador alegre, como nos dice esta palabra. Dios ama al dador alegre. Y es importante entender lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, ¿no? Dios ama al que da con alegría. Y el que da con alegría da lo que puede, pero lo que puede lo da alegrándose en darlo. ¿Entienden, mis hermanos? Si es mucho, es mucho. Si es poco porque no tiene tanto, es poco. Pero uno siempre tiene que hacerlo con alegría, porque este es el propósito de Dios para nosotros cuando damos. Entonces, mis hermanos, que el Señor trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esto, lejos de decir, bueno, ahora ya entendí que no es obligatorio dar el diezmo, entonces ahora a partir de ahora no doy nada, o doy una moneda, o doy un billete chiquito. No, al contrario, mis hermanos, que esto mueva, porque
Vamos a profundizar el miércoles que viene en este pasaje de 2 Corintios y vamos a ver cómo la generosidad de Dios se manifiesta a través de nuestra generosidad. Y hay otros pasajes que vamos a ver que son muy importantes para que podamos entender correctamente esta palabra del Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos, y oremos para que realmente tengamos corazones alegres y generosos al dar. El Señor les bendiga.